Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. En esta Semana Nacional de la Esperanza 2024, mucha gente nos pregunta, pero ustedes, ¿qué hacen en estos encuentros de esperanza? ¿De qué hablan? ¿De paz? Me imagino, me decía un chico, me dice, ¿de paz? ¿De las conversaciones de paz? ¿Sobre la esperanza como algo ficticio o como algo que la gente no sabe y ha perdido hace mucho tiempo? Y me genera esa pregunta, porque todos tenemos una perspectiva distinta de la esperanza. Y por eso es una de las preguntas claves para hacerle no solamente a nuestros realizadores e invitados e invitadas, sino también para las personas que asisten a los talleres en esta Semana Nacional de la Esperanza, que por cierto les contamos son gratuitos. Todos están en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación a partir del mediodía del 11 al 16 de agosto. Y para eso también nos sentamos en esta banca para hablar un poco más, entender, es un pequeño abrebocas de lo que va a suceder en esa Semana de la Esperanza, pero también para conocer las personas, las organizaciones, los seres humanos que están brindando la esperanza a distintas partes de la sociedad, y de esa manera muy probablemente, presiento, se está haciendo país. Se está haciendo espacios de sanación, espacios de escucha o espacios sencillamente de compartir. Hace unos días hablábamos también con el grupo de realizadores y decían, ¿por qué siempre tenemos que sentarnos a hablar para buscar una solución a algo? También es muy importante escucharnos, escuchar al otro que está pensando, no quererle solucionar ni salvar la vida a nadie, sino empezar por eso, por escucharnos. Y como hoy estamos hablando de escucharnos y de esperanza, qué bueno podernos sentar con dos maravillosas invitadas, dos organizaciones que también nos hablan desde lo que hacen, desde la perseverancia, la resistencia en la esperanza y el amor no romántico, sino ese amor que resiste, que habla también por sí solo desde el trabajo. Por eso nos sentamos en esta banca con la Asociación Herrera. Es una organización colombiana que trabaja a nivel nacional, haciendo énfasis en el territorio cundinamarqués. Fue fundada en el año 2009 como una organización sin ánimo de lucro. Sus tres campos de trabajo son: 1, la educación popular, pedagogías comunitarias y campesinas; 2, economías vivas, regenerativas y soberanía alimentaria; 3, artes audiovisuales, memoria y territorio. Y a su vez, la asociación cuenta con un semillero de investigación sobre la agroindustria de las flores, conflictos ambientales y disidencias corpóreas, con el apoyo del Instituto Pensar e investigadores e independientes. Esta es una sencilla presentación porque hay mucho más de toda la experiencia que tiene esta organización y también de quienes están integrándola, ¿no? Porque en su mayoría hay mujeres, pero hay mujeres ya con otras asociaciones, con otros pensamientos. Hay mujeres que están hasta ahora entrando y como adentrando esto en nuestros cuerpos. ¿Y por qué hablamos del cuerpo y del territorio? Ya lo vamos a ver en esta conversación. También nos acompaña en esta banca Valentina Ardila Forero. Como lo hablábamos anteriormente, presentar las organizaciones en esta banca nos parece de gran importancia porque habla de esto que está haciendo la comunidad, ¿no? No empezar a buscar ese nombre propio, sino también lo que está haciendo toda una comunidad, toda una organización. Así que la Cuarta Raya del Tigre se sienta en esta banca y nos cuenta que es un colectivo literario que cuenta con más de 8 años de experiencia desarrollando acciones de promoción, de lectura, de escritura creativa, edición comunitaria y procesos de construcción de paz a través de la literatura con niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas mayores en Bogotá, pero también en otros municipios del país. La Cuarta Raya del Tigre tiene también ahí una vertiente muy importante que ahorita nos va a contar mucho más nuestra invitada, y es el herbario poético. Maravilloso, son estos vínculos que tenemos con la naturaleza y muy probablemente la gran mayoría lastimosamente hemos olvidado o creemos que ni siquiera existen, y nos empiezan a hablar sobre esa poética que hay en la memoria, en el recuerdo, y también se integra la naturaleza como un ente, un ser vivo, y también como un ser que ha pasado por ese conflicto armado en Colombia. Como a veces culpabilizamos a distintos factores y no tenemos en cuenta el territorio también como una víctima, pero también como un sobreviviente de estos momentos. Sin darle más vueltas, les damos la bienvenida. Yo soy Jacti López y gracias por sentarse con nosotros en esta banca.
Bueno, les doy la bienvenida, muchas gracias. Pues empecemos por la Asociación Herrera y me gustaría saber, para que ya nuestros oyentes y nuestras oyentes se vayan acomodando, por qué desde lo que realiza la Asociación Herrera empieza a sentirse una labor de esperanza. Buenas tardes a todas, a todos y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias a la banca del Parque Radio por esta invitación. Para nosotras es un gusto participar en este espacio porque admiramos mucho el trabajo que hace la banca del Parque Radio para evidenciar justo muchas experiencias esperanzadoras en el país. Entonces yo quiero hablar mucho en ese son, ¿no? En ese son que nos toca hoy. Y es que creo que la juntanza es un acto de esperanza, es un acto de paz, es un acto de paz para el país y no tenemos que estar pues eso como ligadas a un discurso solamente, sino que las acciones van hablando mucho en ese sentido, ¿no? Y para nosotras yo creo que la esperanza es un concepto que se va construyendo con el tiempo, ¿no? Y con las acciones, y lo vemos muy cercano a la pedagogía también, ¿sí? Como una idea continua para la transformación, porque entendemos que estamos en un mundo desigual, no es en un mundo injusto con todo, no solo con los seres humanos, sino con absolutamente todo, muy liderado desde la humanidad. Entonces consideramos que la esperanza es un acto necesario para seguir existiendo y que tenemos que llenarle de mucho significado cada vez, ¿no? Mientras vamos caminando, porque realmente está muy ligada a ese acto de enseñar y aprender. Entonces, en ese sentido, creo que la esperanza no es, algunas veces se dice, no, esperanza, como que tiene, alguna vez una amiga me decía, es que no me gusta ese concepto porque, no sé, a mí me lleva como a esa idea de esperar, ¿no? De a ver qué pasa. Y yo le decía, no, o sea, tiene que ser quizá una esperanza activa que haga que se muevan las cosas. Entonces creo mucho en esa esperanza para la transformación, para la acción, para crear autonomía, y por eso pues me encanta participar en este espacio, la conmemoración, la Semana de la Esperanza. Creo que tiene mucho sentido para un país como el nuestro, para un mundo como este, y bueno, muy agradecida de estar aquí compartiendo además con la Cuarta Raya del Tigre, porque desde hace un tiempito nos venimos juntando justo para eso, para generar también experiencias esperanzadoras desde distintos lugares, y bueno, pues también me encanta la idea de Lea para que hablemos, ya que es la invitación también de esta Semana de la Esperanza. Entonces pues muchas gracias por la invitación. Ay, gracias a ti en verdad por participar, y también gracias a la Cuarta Raya del Tigre y al Herbario Poético, porque se dan un tiempo para mirar también estos espacios en los que no estamos tan, digámoslo así, como tan fuera de Bogotá, y gracias, porque empezamos a también decirnos, oiga, hay muchas organizaciones que están creando estas experiencias y no todo está en Bogotá, no porque yo diga, ay, Bogotá, sino porque también mirar a otras partes del país y empezar a decir, mire, hay muchos proyectos, muchas organizaciones cerca de Bogotá que también están en distintas búsquedas y están logrando cosas maravillosas. La Cuarta Raya del Tigre tiene mucho que contarnos en este espacio, pero lo primero es por qué desde las labores que desarrollan hay esperanza. Muchas gracias, Jacti. También me uno a las palabras de la Asociación Herrera en agradecer la invitación, en agradecer también el compartir la palabra, y sobre todo en esta invitación tan especial que también está llena de mucha admiración para el trabajo que hacen ustedes y replican ustedes todo el tiempo en esta esperanza y en esta labor también de la educación, de la escucha, de la palabra, del compartir también. Y desde las acciones que hace el colectivo La Cuarta Raya del Tigre, es muy bonito porque primero el colectivo inicia teniendo mucha esperanza, sobre todo en un campo que a veces consideramos y considerábamos era complejo. Un poco la literatura pues se crea como en nichos académicos, como en espacios muy de la academia, de eso que nos ponen a pensar como la musa y el poeta y la poeta, que solamente tienen como las letras y el campo de la literatura como
en un imaginario y como también pues muy alto al que nadie puede acceder o al que muy pocas personas, tal vez me corrijo, muy pocas personas pueden acceder a esto. Entonces el colectivo inicia como también haciendo un acto de fe y un acto de esperanza hacia esa literatura que primero se crea en colectivo, primero se crea en una comunidad, primero se crea desde el compartir y el hacer con otras y otros. Y desde allí ya viene una creación de diferentes herramientas, procesos creativos, educativos, procesos también que parten desde el juego, esa esperanza también por volver a memorias y recuerdos del pasado que traen momentos que pueden detonar esa creación constante. Bueno, consideramos también que en esos procesos creativos, en esos procesos también que se hacen en comunidad, el crear, hay un acto también de esperanza, hay un acto también de que volver a nuestras memorias, de que volver también al juego, a la creación, puede detonar diferentes momentos y posibilidades. Y un poco nosotros y nosotras desde el colectivo nos unimos como a esto que muchas veces reforzó la Comisión de la Verdad y fue el de crear futuros posibles. Y nosotros un poco lo llevamos también a esa idea de que la literatura es el acto de esperanza que nosotras tenemos a través de los talleres, a través de las creaciones que hacemos con diferentes personas, a través también de la comunidad que no solamente es partícipe de diferentes actos o diferentes posibilidades para crear, sino que además de ello, pues, o detrás de eso también hay una posibilidad que es también la juntanza, como lo decía la compañera de la Asociación Herrera, y creo que la literatura pues ha sido como ese vehículo y esa posibilidad para imaginarnos otro futuro posible en el cual pues estamos esperanzadas y seguimos esperanzadas de que las cosas pueden tener mayor justicia, mayor cuidado, mayor apoyo también en un mundo en el cual pues ya lo veníamos hablando, muchas veces es injusto, pero bueno, es precisamente desde esa creación con la cual nosotras mantenemos la esperanza. También la Asociación Herrera en alguna parte de este podcast, hay algo que se siente, por supuesto, y es el tema de, el eje, les quiero contar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, el eje de esta Semana de la Esperanza, como lo decía la Asociación Herrera, es lea pa' que hablemos. Y el lea pa' que hablemos es una frase que decía Jaime Garzón, que mucha gente nos hace la referencia como, pero parece una ofensa. Y empezamos también a decir, bueno, ¿y por qué no tomamos las frases y las empezamos a reivindicar? No tenemos un archivo audiovisual o sonoro en las que específicamente Jaime nos cuente qué significaba esta frase para él, pero ¿por qué no empezar a tomar eso que nos dijeron que era tal cosa y empezar a transformarlo también desde lo que sentimos y comprendemos? Por eso también cuando nos sentamos con Marisol Garzón para esta organización de esta Semana de la Esperanza 2024, ¿qué entiende uno por lea para que hablemos? Nosotras entendemos, y les comparto, compañeras, nosotras entendemos o sentimos que era eso de lea para que nos podamos unir y hablar de esto, a ver cómo lo sentimos los dos, o los tres, o los cuatro, o los cinco, o los 10, o los 15, y también es como hablemos para saber qué piensa el otro, qué puede ir a leer o qué no, cómo leo al otro, cómo leo lo que estoy sintiendo respecto a determinado tema, cómo puedo expresar eso que estoy diciendo, si no es hablando, si no es leyendo, de qué manera, qué opino, qué pienso, qué siento sobre tal situación. Y me da una opción tan abierta de empezar a decir, no el yoísmo, pero sí me hace partícipe con otras personas para poder compartir, tener una opinión, también poderla dar sin ese miedo de estar equivocado, que yo siento que esto es muy interesante de lo que nos comparten las dos organizaciones, y es como el otro también tiene un valor en lo que esté haciendo, incluso fuera de la academia. Esto me parece bien interesante. Se rompe ese esquema y empezamos a decirnos, oye, yo no tengo que tener miles de títulos
pero sí tal vez mis ganas de investigar, de estudiar lo que he creado me lleva a darme esperanza a mí mismo para seguir o a mí misma para seguir. Esta introducción la hago porque la necesidad que hay de encontrar herramientas para las comunidades, para los individuos y las individuas en las comunidades se vuelve un espacio de transformación, y por eso la Asociación Herrera, y también nombro cariñosamente a la Red Popular de Mujeres de la Sabana, nos dicen, pero por supuesto tenemos a los y las especialmente apropiadas para este momento. Ya después de esta introducción empezamos a hablar sobre estas herramientas que nos brindan cada una de las asociaciones. Bueno, más que por qué, cómo las han visto funcionar en los espacios a los que las han llevado. Han tenido sorpresas, han tenido tal vez experiencias que digan, este es el camino, y definitivamente esto está dando más preguntas, más respuestas. ¿Cómo se llega a esos momentos? Partiendo de la idea del lema, ¿no? de la frase de Jaime Leapa que hablemos, a mí me recuerda también una frase, bueno, como más que una frase, como un sentido como transversal en el pensamiento de Paulo Freire, que es un pedagogo brasilero que fundamenta muchísimas, toda la teoría y la práctica de la educación popular en el continente. Y él hablaba de que no solo leemos los libros, ¿no? También leemos los ríos, leemos los bosques, leemos el contexto, ¿no? O sea, de hecho a veces como que el texto es un pretexto. Después de toda esta lluvia de frases, de encuentros con la esperanza, empezamos a preguntarnos esas experiencias por las que ha pasado cada una de las mujeres que se sientan en esta banca al día de hoy, y qué contenido aporta para la creación de lo que está realizando cada una. Esas experiencias, por ejemplo, fuera de micrófonos hablábamos un poco más sobre estos encuentros en los que la gente puede expresarse, puede contarse, puede también expresar algo que está sucediendo en su territorio, también lo que está pasando en su propio cuerpo como su propio territorio, y me encantaría que nos compartan esas sensaciones, esas experiencias que genera ese hablar, ese leernos. Yo creo que una de las experiencias más bonitas de encontrarse desde la colectividad con nosotros, con la otredad, es reconocer las diversísimas formas que hay de narrarnos a nosotros mismos y de narrar lo que nos pasa. Entonces yo creo que, por ejemplo, en mi caso, que también formo parte de la colectiva Mujeres de Facatativa, al encontrarnos con mujeres dentro de nuestro territorio y escuchar desde su propia voz cómo se sienten con respecto a lo que ellas hacen, a su diario vivir, a su cotidianidad, es profundamente significativo, ¿no? Porque en una sociedad que es tan profundamente individualista, encontrarse con la otra y poder escucharla en lo que ella nos dice y reconocer que la manera en la que yo pienso, la manera en la que yo siento, la manera en la que yo hablo, la manera en la que yo veo no es la única, nos permite también entonces poder manifestar de mil maneras posibles todos estos mundos que de pronto nos mencionó ahorita Damita, y retomar desde diferentes vertientes esas realidades que nosotros vivimos y construirlas pues en conjunto, y tumbar abajo de pronto ese statu quo al que a veces estamos anclados por tener una visión a veces tan cerrada desde lo que somos nosotras. El poder estar en colectividad y escuchar a los otros y ver a los otros nos permite reconocernos a nosotras mismas en ellas, y nos permite que ellas puedan expandir inmensamente las posibilidades de lo que nosotras somos. Sí, pues yo resueno totalmente con lo que la compañera nos cuenta y siento pues precisamente eso también, ¿no? Como esa potencialidad de encontrarnos y descubrirnos en el otro, y también al mismo tiempo pues sabernos tan diversos, y que esa juntanza se vuelva como tan nutritiva y como tan posibilitadora de nuevas visiones, de nuevas maneras de hacer, de sentir, ¿no? Creo que también una de las cosas que yo siento más potentes en este tipo de encuentros y en las posibilidades de crear es la posibilidad de a veces volverse a conectar también, ¿no? Porque yo siento que también los procesos creativos nacen mucho precisamente de esto que veníamos hablando, de la conexión con los sentidos, con el entorno, con el suelo que se pisa, que se siembra, que se toca, ¿no? Entonces yo siento que muchas veces por los afanes del día a día, muchos contextos en los que nos desenvolvemos y demás, a veces andamos ahí como un poquito desconectados,
estados como muy metidos a veces en la mente, en el razonamiento, en la lógica, y estos espacios de creatividad, de sensibilidad, de juntanza, creo que uno de los primeros movimientos que nos permiten es volver a conectar, ¿no? Es como vamos aquí adentro un ratito también, vamos a habitar este cuerpo que no es solamente la mente, ¿no? Vamos a escucharlo, y como que desde ahí ya siento como que es algo supremamente transformador y potente, tanto como para cada persona, digamos, ¿no? Y claro, hacerlo en juntanza, pues es como potenciar eso a muchas dimensiones, y creo que precisamente lo que nos lleva es a esa esperanza, ¿no? Como muchas de las cuestiones que a veces pasamos, precisamente como decía mi compañera, a veces es pues porque estamos a veces en una sociedad como muy individualista, ¿no? Y encontrarnos desde la sensibilidad, desde la creatividad, yo creo que nos recuerda de nuevo esa unidad, ¿no? Nos recuerda de nuevo como, oiga, sí, estas cosas que yo a veces siento, pienso, que creo que solo me pasan a mí, que son tan tremendas, y esto también la están pasando los otros, y nos podemos acompañar y nos podemos reír y podemos hacer algo con todo eso, ¿no? Y sí, creo que por ahí sería un poco por ahora, pero es como toda la potencialidad del amor ahí en esas juntanzas. Hay muchas formas de vernos también en estas experiencias, de forma grupal, de forma individual, pero especialmente en lo colectivo encontramos también una forma de humanización, ya como lo han nombrado antes, pero especialmente de conectarse con lo que está sucediendo en el planeta, digo yo, como con la tierra, en los humanos que están haciendo con la tierra, y cómo poder uno expresar esos dolores colectivos. ¿Esto también lo han experimentado de pronto en estos andares? Bueno, yo creo que en este sentido, Jacti, claro, yo siento que cuando nosotros y nosotras trabajamos en colectivo, pues no solamente hay una preocupación por lo humano, ¿no? Como por la existencia humana, sino por la existencia de todas las demás existencias del planeta, ¿sí? Entonces, cuando nos juntamos como mujeres, hablo desde las mujeres porque es desde donde más he estado en juntanza, pues es como pensar que nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro territorio, justo como lo dices ahora, es el dador de vida, ¿no? Como que pensar en ese hecho natural que es concebir la vida, dar vida, traer vida acá a la tierra, y luego pensar que asimismo lo hacen otras existencias y sobre todo nuestra madre tierra, ¿no? Que finalmente es quien a nosotras también nos dio la vida y nos ha traído a este plano. Y en este sentido, claro, hay muchas cosas que duelen en lo colectivo cuando tú caminas el territorio con otros y con otras y te das cuenta de la contaminación, del olor de los ríos, ya que hablamos justo de los sentidos, de los ríos contaminados o el aire contaminado, o podemos ver a nuestro alrededor las basuras, ¿no? Como este manejo de que no deberían llamarse basuras, sino como los desechos que tenemos y cómo no tenemos aún una conciencia para clasificar nuestros residuos, ¿no? Como debería ser. Entonces, cuando andamos en lo colectivo como humanos, pues también andamos en lo colectivo con la madre tierra, ¿no? Pensando y expandiendo todo esto desde lo que vemos, desde lo que tocamos. Y yo creo que estaba pensando justo en la juntanza con todos estos otros seres con los que habitamos, y es que la juntanza no solamente es entre los humanos, yo insisto, ¿no? Sino con el sonido de las aves en la cotidianidad, con el viento es un compañero que está todos los días ahí, que nos da el oxígeno, ¿no? Como también está la tierra, lo que decía Lau, cómo caminamos, cómo percibimos la tierra,
como incluso en cualquier territorio, sea urbano, sea rural, sí, como que podemos darnos cuenta de un montón de existencias más y que nosotros trabajamos también en pro de esas otras existencias para que exista esta armonía en la juntanza, no solamente como desde una visión muy humanista, así como solo lo humano, sino como todo lo que existe en nuestro planeta. Entonces creo que esa pregunta es muy linda y sí, y tiene que ver también con la presencia y conectar con el presente y darnos cuenta que no estamos solos acá o incluso a veces, digamos, desde mi lugar con las infancias es como la infancia es el futuro, no, la infancia es el presente, sí, ahora estoy con estas infancias, hoy estoy con estas infancias y estas infancias están dando cuenta de un montón de cosas que están sucediendo a su alrededor. Entonces, cómo estas infancias cohabitan con los árboles, con los animales, como con todo lo que existe aparte de nosotros, y que también es súper valioso juntarnos en pro de ellos y que ellos también nos aportan. Yo también pienso cómo a ti te puede aportar ver el agua fluir por un río, ¿no? Cómo te aporta desde lo colectivo simplemente sentarte a observar cómo corre el agua, o sentarte con los niños, sembrar una semilla y ver cómo crece la vida, ¿no? Y cómo esto es un ciclo interminable de crecer y de nacer y de morir y de renacer. Entonces creo que eso es muy valioso y muy bonito en el sentido de que la juntanza nos permite pensar justo en este mundo donde quepan muchos mundos, pero no solamente mundos humanos, sino mundos animales, mundos vegetales, sí, como todo lo que existe y vivir como en armonía, ¿no? Creo que ahí está la juntanza también. Y bueno, y ahí también hay un lugar muy importante de la creatividad, sí, yo creo que a mí una de las cosas que más me inspira a crear es la naturaleza, el contemplar todas estas otras existencias que habitan el planeta Tierra. Una de las experiencias, así como de encuentro, que recuerdo mucho, que fue una experiencia pedagógica, la vivimos desde 4 metáforas que creo que van muy en la línea de lo que hemos conversado. Y una de ellas era el espejo, son el espejo, los gritos, las grietas y las siembras. Entonces, el espejo justamente es como ese encuentro con uno mismo o con una misma, con su propia historia, con sus propias vivencias, y el encuentro con el otro para poder conocernos también a nosotros mismos. Entonces, esto lo traigo porque en varias experiencias artísticas o encuentros he visto esto que se da, el espejo, que cuando uno se encuentra, cuando habla con el otro, y lo que han dicho las compañeras, que finalmente a veces estos espacios nos permiten escuchar otras personas que igual piensan como nosotros, o que a veces una se encuentra sola. Entonces el espejo es algo que es permanente en estos espacios. Y los gritos, porque muchos hablamos también fuera de micrófono y hace un rato de como de esa necesidad quizá de denuncia, de hablar, de pronunciar fuerte las cosas que vemos, que sentimos. Entonces los gritos son como esa forma de expresarlo, y en algunos encuentros que uno pueda tener pueden verse esos gritos desde la escritura, desde otras expresiones artísticas. Y las grietas, que son como esas fisuras que se pueden encontrar también en el camino, en los procesos en los que uno está como que no todo es perfecto, pero que esas grietas luego pues permiten llegar a la siembra, que ya son, esa juntanza que se da, eso que se fortalece a raíz de todo este proceso. Entonces yo creo que si me pienso como en varios escenarios que he estado, que he tenido la oportunidad de compartir, creo que estas metáforas han estado ahí presentes, como esa oportunidad de verse, encontrarse con el otro, verse, encontrarse, reconocerse, los gritos, que es la posibilidad de expresar, de hablar o de denunciar, y las grietas, que pues son esas fisuras que también son necesarias, y las siembras, que es como lo que queda después de esa juntanza y lo que uno quiere cultivar. Entonces también tú nos decías como frente al medio ambiente, frente a las guerras, yo lo veo de esta manera, y Damita decía como nos falta mucho como personas para tener conciencia de cuidar el medio ambiente. Entonces ahí yo veo el espejo, ¿no? Como ir hacia adentro y cuestionarnos esto. Luego los gritos, ¿qué hacemos? ¿Cómo denunciamos? Y las grietas, y pues la siembra, yo lo veo como eso, la capacidad que tenemos las personas para juntarnos, para encontrarnos y para apostarle a cambiar esto. Entonces, quería compartir esas metáforas porque surgieron de una experiencia de educación popular que vivimos, y que creo que es un permanente en los encuentros, en los espacios en los que uno habita.
yo quería como mencionar algo desde una parte como más propia, subjetiva, y era como en algunos momentos el arte para mí ha sido, bueno, como el lugar que me ha surgido, aparte de la palabra, para poder precisamente hacer metáfora de, digamos, del dolor, de las ausencias, de las heridas que tienen que ver también con un país como pues Colombia en guerra. Qué bueno que no solo Colombia en guerra, sino Latinoamérica en guerra y el país y el globo, el planeta entero como en unas guerras todas raras. Y pensaba resto que este lugar del encuentro con otras personas y el lugar donde una puede como también expresarse de la manera que sea, desde la escucha como activa y amable, digamos, del otro, hace que una pueda reconocerse a una misma en los otros, ¿no? Y esa identificación con el otro y el otro con uno, siempre a través de la otredad, como reafirmando esas ideas que lanzan ya las compañeras, es donde empezamos a notarnos eso, como en una diferencia similar. O sea, somos iguales, diferentes. Y es re bonito como en estos espacios de la creación es donde empiezan a surgir como estas inconsciencias, ¿no? De cosas, porque todo el tiempo estamos en un sistema en que tenemos que callar, estamos en silencio, tenemos que producir y producir para todo un mercado. En lugar de la emoción, en lugar de la palabra, del sentimiento, del dolor, no se nos está dado y al contrario nos está como reprimiendo, castrando. Entonces veo como en espacios como estos que se quieren sembrar como este lugar de la palabra, de la escritura creativa y de la palabra activa. Son los momentos que necesitamos, como la apertura de esos espacios donde necesitamos todos para comprendernos, para escucharnos también en nuestra propia palabra, porque a veces también de pronto andamos en nuestra cotidianidad tan solos que no escuchamos ni siquiera nuestra propia voz tampoco, sino nos quedamos navegando solo en pensamientos. Entonces creo que el lugar de la palabra, el reunirse, el reír, el llorar con otros, esos espacios es tan poderoso el aprendizaje que todo el tiempo uno está como en presencia del otro y en presencia con su propio cuerpo, ¿no? Entonces como que ese diálogo hace que todo sea mucho más enriquecedor y sea al igual como de los momentos maestros, pues. Y siento que estos espacios así de apertura como estos talleres son re importantes, son trascendentales para poder encontrarnos y poder también como equilibrarnos, tal vez, no sé, como un lugar de tránsito de emociones desde la escucha. Claro, y el momento de la creación pues nos da otros espacios, entonces estos momentos de la creación en conjunto son tan bellísimos, tan importantes y necesitamos multiplicarlos. Por eso les extiendo esta invitación a todas las personas que nos escuchan en esta Semana Nacional de la Esperanza 2024 para que nos acompañen. Estaremos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, está ubicado en el centro de Bogotá. En nuestras redes sociales acompañaremos este podcast y otras publicaciones con la dirección para que lo puedan encontrar y lleguen. Es a las 2 de la tarde el jueves 15 de agosto. Entonces estarán allí reunidas y dando todo ese amor, ese cariño, toda esta, digamos que esta pequeña agenda de lo que puede llegar a suceder. Y digo pequeña agenda porque experimentarlo es maravilloso, y experimentarlo entre personas que vienen con ese interés de poder escucharse y escucharse en la colectividad. Ahí yo creo que ya empieza a sonar algo, ya nos empieza a unir algo. Entonces aquí agradecemos su presencia en Banca del Parque Radio, a la colectiva de mujeres de Facatativá y la maestría en educación artística de la Universidad Nacional, por supuesto también a Fundación Amanecer Munay y a todas estas ideas, proyectos que ustedes han desarrollado a lo largo de sus vidas. Les agradecemos mucho porque las ha hecho las mujeres que hoy nos cuentan y nos llevan de la manito o nos invitan o bueno, de una forma de igual a igual por este camino y este taller que, como ya ustedes lo dicen, nos ayuda a experimentarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Banca del Parque Radio.
tenemos una sección muy cortica, y es que en menos de 1 minuto ustedes nos sugieren una tarea a las personas que les escuchamos. Si quieres, empecemos por Damita. Bueno, la tarea para hoy es seguir explorando el medio ambiente, los sentidos, el cuerpo, para habitar en presencia y poder crear, porque absolutamente todos los seres humanos tenemos capacidad creativa y no nos podemos limitar. Bueno, yo creo que la tareita que yo les dejaría sería comunicar. Hablemos, usemos nuestra voz y siempre en pro de construir y de ayudar y de explorar y de crear. Entonces usemos eso tan preciso que tenemos, que es la voz y la capacidad expresiva. ¿Listo? Yo creo que me quedó muy presente esta idea de la lectura del mundo. Entonces creo que mi tarea sería preguntarnos cómo estamos leyendo el mundo, de qué manera, con límites, sin límites, desde lo técnico, desde la espontaneidad, desde el miedo, desde lo espontáneo, desde la imaginación, todo junto o ninguna. Bueno, como que estamos leyendo y cómo estamos leyendo nuestro contexto, nuestro cuerpo y nuestro alrededor. Bueno, yo creo que podría decir que a seguir abriendo el corazoncito y llenándolo de mucho amor, la tareita diaria, y hacer como del amor esa revolución que queremos, ¿no? Y cuestionarlo todo, moverlo todo hasta que encontremos y vayamos creando juntitos esa nueva manera de amarnos y de estar. Yo creo que la tarea es la inspiración, la exploración, que es muy bonito buscar y encontrar qué es lo que a uno le gusta, le mueve, desde el arte, la escritura, la palabra, es como buscar qué es lo que a uno lo mueve. Les agradecemos muchísimo por sentarse aquí en banca, y bueno, me despido de ustedes, pero este no va a ser el último encuentro, espero. Gracias por sentarse con nosotros. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, y muchas gracias a todas. Un abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos aquí en Banca del Parque Radio. Recuerden que ustedes se pueden conectar con nosotros en www.bancadelparque.com, y también pueden escuchar estos podcasts en YouTube, en Spotify, en Deezer, y pueden comentarnos en nuestras redes sociales qué más quieren saber, si quieren preguntar algo a alguna de nuestras invitadas, pues por supuesto lo pueden hacer. Estaremos etiquetándolas en nuestras redes, y allí podrán saber mucho más de ellas. Recuerden que en la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López. Una voz, Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.